Hola a todos mis estudiantes del grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesana. En este día, 27 de agosto, jueves, los saludo con una guía de ciencias naturales. Recuerden que hace 8 días cada uno de ustedes tuvo una actividad muy interesante en la cual escogió 2 objetos de su casa, los dibujó en su cuaderno de ciencias naturales y describió todas las cualidades que podría encontrar en ese objeto. Y si era posible, lo pesaba y colocaba el peso, la altura, si era pequeño, grande, si era delgado, grueso, cuál era la textura, si tenía un olor. Bueno, ¿para qué eso? Para poder entender el tema que vamos a ver en este día. Como siempre, en la primera página de la guía encontramos logros, indicadores, eje articulador, eje temático. Y ya en la segunda página nos encontramos con el tema. Miremos esta pregunta. Esta pregunta es crucial, muy interesante y problematiza todo el saber que vamos a mirar en este día. Dice, ¿de qué se compone todo lo que nos rodea? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Yo creo que sí, ¿cierto? De hecho, aunque uno como profe y uno como adulto quisiera tener este tema claro, la verdad no es tan sencillo, pero cada vez que nos acercamos a esta pregunta y a esta respuesta podemos clarificar más nuestras dudas. Entonces, recuerda que en la semana anterior realizaste una actividad muy interesante en la que escogiste 2 objetos de tu casa y describiste todas las cualidades que podías ver en él. Algunos objetos eran grandes, otros pequeños, otros delgados, otros gruesos, otros fríos, otros calientes, etc. Pero, ¿sabes de qué están compuestos esos objetos? Pues aquí tenemos la respuesta de materia. Mírenla, acá aparece grandotote, materia. ¿Listo? Materia. Entonces vamos a mirar qué es la materia. ¿Qué nos dice la teoría? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Muy bien. Bueno, profe, masa y volumen. Esto cada vez se pone más difícil. La masa es lo que compone un objeto. Entonces, todos los objetos están compuestos de materia, ¿sí? Pero a esos objetos se les puede medir la masa y el volumen. Entonces, todo objeto que se le puede medir su masa y su volumen es materia, está compuesto de materia, listo. Ahora, por ejemplo, este celular, listo, está compuesto de materia, tiene una masa y yo lo puedo pesar con una balanza y darme cuenta cuánto pesa, no sé, digamos que pese 0,8 kilogramos o yo creo que eso es mucho, 500 gramos, listo. Más. Ahora el volumen es la cantidad que ocupa este objeto en el espacio. No es el volumen que le subo a la radio, no. El volumen es el espacio que ocupa, la cantidad de espacio que ocupa un objeto, el que sea. Entonces, por ejemplo, estas gafas tienen un volumen más pequeño que, por ejemplo, miremos acá, que este tarro, ¿sí? Miren que es un objeto más pequeño, entonces el volumen es menor que este. No quiere decir que porque el volumen sea menor que este objeto pese menos, no. Puede pesar incluso más las gafas que esto, ¿cierto? Porque son propiedades diferentes de la materia. Entonces vamos a mirar. Dice, los objetos tienen 2 clases de propiedades. Entonces ya sabemos que todos los objetos en el mundo están compuestos por materia y tienen 2 clases de propiedades. Entonces, las generales y las características. Entonces, las propiedades generales, ¿cuáles son? Como les dije ahora, la masa, el volumen, pero también hay otro que es la temperatura. Por eso hace 8 días miramos que había objetos que son más fríos que otros. Por ejemplo, si yo voy y toco un objeto que está dentro de mi nevera, ese objeto va a estar mucho más frío que un objeto que esté a la temperatura ambiente, al aire libre. Lo mismo pasa con el agua también es materia. Sí, lo que pasa es que está en estado líquido, eso lo vamos a ver más adelantico, los estados de la materia. Pero entonces esa misma agua, si está en una temperatura muy baja, por ejemplo dentro de la nevera, se va a poner muy frío, pero si está bajo el sol, entonces se va a poner muy caliente. O sea que esas propiedades generales son, o sea, todos los objetos del mundo tienen masa, volumen y temperatura, todos, absolutamente todos. Este cargador del celular tiene masa, ¿sí? O sea, tiene un peso, tiene un volumen, ocupa un lugar en el espacio que se puede medir cuánto mide y tiene una temperatura. También se puede calcular la temperatura con un instrumento específico para eso. Ahora, la propiedad de las características, esa es otra propiedad que dice que nos permiten distinguir los unos de otros. Entonces, ahí sí.
Este y este tienen propiedades generales. Tanto el celular como el tarro tienen masa, volumen y temperatura. ¿Listo? Entonces, propiedades generales de todos los objetos. Del celular, del tarro, de las gafas de la profe, del computador de la profe, del cuadro de la profe, de la silla de la profe. Tiene masa, volumen, temperatura. Pero las características ya son las cosas específicas, los adjetivos calificativos que vimos en lenguaje por allá en el segundo periodo académico, ¿cierto? Entonces, ¿como cuáles? Como el tamaño, como la forma, como el color, la textura, la dureza, la densidad y otras muchas características. Entonces, estos dos objetos tienen masa, volumen y temperatura, pero si yo miro sus características son muy diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, este es de color azul, este es de color transparente con negro, con fucsia, este es un cilindro, este es un rectángulo, entonces ahí vamos a describir sus características, eso los hace diferentes, entonces las propiedades generales los hacen iguales. Masa, volumen, temperatura. Y las características hacen que esos objetos que tienen masa, volumen y temperatura sean diferentes según su color, su textura, su tamaño, su dureza, en fin. Listo, ahora nos vamos a enfocar en las propiedades generales, que son la masa y el volumen. Aquí, ¿qué nos dice la masa? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos o gramos. Por eso les decía ahora, este celular si lo mido, pues puede pesar, no sé, eh, digamos que pese 400 gramos, por decirlo algo. Yo creo que sí, por ahí va la cosa. Un poquito menos de una libra de carne debe pesar este celular, ¿sí? Listo, lo mismo con otro objeto. Si yo me levanto y cargo esta silla, o sea, esta silla tiene más masa, mucha más masa que este celular, porque es mucho más grande y el peso en kilogramos debe ser mucho más alto. Esto debe pesar aproximadamente entre 26 y 30 kilogramos, ¿cierto? Entonces pudimos ver que son dos objetos que tienen masa los dos, pero la masa es diferente. Ese pesa menos, este pesa más. Listo, ahora nos dice, un kilogramo contiene 1000 gramos. Para averiguar la masa de un cuerpo se emplea la balanza. En ella se compara la masa del cuerpo con la masa de las pesas. Aquí tenemos una balanza antigua, pero si nos vamos a la actualidad, podemos ver balanzas muy nuevas, ¿cierto? Balanzas digitales o incluso las balanzas donde pesan el café o los productos agrícolas que no son digitales, sino que son manuales y nos dan el peso exacto de un objeto. Entonces allí se mide la masa se mide por medio de una balanza. Listo. Ahora, aquí nos dice el volumen recordemos que es lo que ocupa en el espacio. Entonces ese es el espacio que ocupa un cuerpo. Los sólidos, los líquidos y los gases tienen volumen. Después, dentro de 8 días, vamos a mirar los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Por ahora no, solo vamos a mirar que los objetos están compuestos por materia, tienen una masa, la cual se mide por medio de una balanza, ¿cierto? Ahora el volumen, lo que ocupa, se mide en litros o en mililitros. Bueno, cuando se trata de un líquido es muy sencillo. Miren que aquí tenemos un elemento que se llama probeta o cilindro graduado. Y con esto, pues uno echa el líquido ahí y se mide, ¿cierto? Muy fácil. Pero hay objetos que no son líquidos, que están en forma de gas o en forma sólida. Y para saber su volumen hay otras formas. Entonces vamos a leer, dice, para medir el volumen se emplea un cilindro graduado o probeta. Cuando se necesita más exactitud, se usan pipetas o buretas. Esos son elementos de laboratorio químico, pero pues nosotros, obviamente, bueno, si alguno de ustedes va a ser químico, maravilloso, mis respetos. Y más adelante en bachillerato y luego en la universidad se dedicará a este tema específicamente. Pero ahora vamos a tener una visión general del tema. Entonces, un cilindro graduado, una probeta, o pipetas o buretas, que son otros elementos para medir el volumen de los líquidos. Pero el volumen de los sólidos, miren acá, como cubo, esfera, prisma, cilindros, por ejemplo, esto es algo rectangular, esto no es líquido, esto es sólido, ¿cierto? Lo mismo pasa con esto, sólido. Ahí se recurre a fórmulas matemáticas establecidas para cada uno de ellos. Entonces ustedes en bachillerato van a aprender las fórmulas matemáticas para medir el volumen de los sólidos. Luego tenemos el volumen de un sólido irregular.
por ejemplo, como una piedra, ¿cierto? Esto es un sólido regular, porque miren que tiene una forma específica, pero un sólido regular, una piedra, imagínense, una piedra tiene diferentes formas, no es del todo redonda, no es del todo ovalada, algunas partes son así, bueno, irregulares. Entonces, como una piedra se utiliza el método de inmersión, que consiste en sumergir el objeto en la probeta que contiene un volumen conocido de líquido. Así, el volumen del objeto será la diferencia entre el volumen final y el inicial. Este tema es muy complejo, es muy profundo y la idea no es que ustedes lo comprendan ahora, la idea es que ustedes ahora se introduzcan en el mundo de la física de una manera muy sencilla, dándose cuenta que todos los objetos que hay en el universo están compuestos por materia. ¿Y qué es la materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? Entonces, la masa, el volumen y la temperatura. Y las propiedades o características de la materia ya son específicas, cosas específicas, el color, el tamaño, la dureza, la densidad, listo. Ahora, ¿en qué consiste la actividad? Observa con atención el video que aparece en el siguiente link para que refuerces lo que has leído en la guía. Vamos a ingresar a este link. Este video les va a aclarar mucho todo lo que la profe les ha intentado explicar. A veces le entendemos mucho más fácil a un video o a un compañerito. Bueno, entonces la idea es que utilicen este video sobre la materia donde aparece todo lo que yo les acabo de explicar. ¿Listo? Lo van a ver con muchísima atención y se van a dar cuenta de que todo lo que yo les dije es cierto y lo van a comprender mejor, ¿de acuerdo? Entonces ahí aparece todo, los objetos con los que se mide, la masa, el volumen, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos las características, listo. La idea es que ustedes observen ese video con mucha atención para que les quede más claro el tema. Ahora, segundo punto, escribe en tu cuaderno de ciencias naturales el título, la materia. Luego, escribe qué es la materia y cuáles son sus propiedades. Entonces, aquí en la página, ya les digo, 2 y 3 de la guía nos aparece qué es la materia y cuáles son las propiedades. Miren lo cortico, propiedades de la materia, ¿cierto? Listo. Y luego nos aparecen las propiedades generales, pero no vamos a escribir todo este texto. ¿Qué vamos a hacer? Miremos el punto 3, que nos dice el taller. Dibuja en tu cuaderno el instrumento principal por medio del cual se mide la masa de un objeto. ¿Cuál era? La balanza. Entonces nos vamos arriba y dibujamos la balanza. Y el cuarto punto, muy fácil, dibuja en tu cuaderno el instrumento principal por medio del cual se mide el volumen de un objeto. Nos vamos arriba y dibujamos la probeta. ¿Listo? Y eso sería todo. Ahora vamos a la pildorita del día de hoy. La pildorita que nos corresponde hoy es de ética y valores y es muy sencilla. Cada 8 días vamos a mirar un valor diferente. ¿Qué dice? Soy una pildorita educativa y en esta oportunidad quiero invitarte a que realices en tu cuaderno de ética y valores una reflexión sobre el valor de la perseverancia. Ese valor es muy importante en este tiempo de pandemia, en este tiempo de trabajo en casa. Puedes escribir el significado de la palabra y realizar un dibujo o hacer un lindo poema o inventar una historia. Deja que vuele tu imaginación. Va a aparecer lo mismo cada 8 días en ética y valores, pero vamos a mirar un valor diferente para que aprendamos de los valores y seamos mejores personas cada día. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero entonces que vean con atención tanto este video como el video de YouTube y puedan resolver sus dudas. Chao, chao.